Pues estamos ya en este módulo 14, en la clase número 8, para cumplir nuestras últimas horas de la pastoral situacional y de género. Y felices de que ya el manual terminó de ser gordito, de todas las clases hacer lo último, ya nomás nos queda un módulo. Entonces estamos ya al final. Ese módulo, en esta ocasión voy a intentar de que sea la mayor cantidad de horas presencial. Y pues esperamos tener fechas seguras próximo. Dependo de cuestiones de citas médicas y de salud para poder viajar a la Ciudad de México y algunas cuestiones de fechas que me están cambiando en los eventos que tengo. Entonces me ha movido un poco el tapete, pero seguro estaré con ustedes un viernes y un sábado, lo más que pueda, y ahí estaremos viendo esto. Bien, pero sin más, entramos a nuestra página. Bueno, en el manual prácticamente es la página 26 y 27, por ahí lo encuentran dependiendo del lugar donde estén. Y vamos a ver esta parte de la unidad 4 que se llama la pastoral del hombre y hay un número 12 ahí. Y si nos vamos abajo, está el crédito de la persona que escribe esto y naturalmente es uno el maestro Eisen, este, es el que ha adaptado este material para nosotros, dice editado por Martin Eisen, pero el material pertenece a Apuntes Pastorales, que es de, una, de un artículo. eh, el autor es doctor en psicología clínica, familiar y coordinador de Irene. Salvo saber quién es el coordinador de Irene, yo cuando conocí a Irene, se escribe Eirene porque en griego hay diptongos que se pronuncian como una sola letra, como en inglés es Irene, como el nombre en español, y la palabra Irene quiere decir paz. Y esfuerzo del hermano eh, Maldonado es un esfuerzo impresionante y sus escritos son muy buenos. Jorge Maldonado es un excelente maestro, fue maestro cuando yo estaba estudiando la teología y bueno, pues bachillerato en teología y fue buenísimo leerle, escucharle en persona y casi cuando estoy leyendo esto y lo releo, casi lo veo. Luego con el toque o el resumen que da el maestro Martín, pues tiene mayor riqueza. De hecho, empieza así, dice la pastoral del hombre. Y ahí en el manual lo leo para los que no lo tienen a la vista, pero luego lo pueden leer porque este párrafo es hermoso antes de esa rayita que yo le puse ahí o que alguien le puso ahí, no sé. Dice, eh, proveer consejería pastoral o matrimonial a varones requiere ciertas consideraciones de género previas. Esta es la primera oración. Es decir, hay consideraciones. No es lo mismo aconsejar a una mujer que aconsejar a un hombre. Aquí sí se requieren ciertas consideraciones. Hay que considerar o tomar en cuenta ciertas cosas. Es algo así como cuando usted está, eh, doy el ejemplo, cocinando y entonces dice, ¿sabe qué? Para cocinar esta carne especial que tiene que ablandarse más, para Navidad tiene que tomar en cuenta estos aspectos. No es simplemente tomar la carne, ponerle la sal y ponerle en el comal. Si no hace estas cosas previas, no le va a quedar bien el guiso, el alimento. Entonces hay que considerar algunas cosas. Es posible que antes de trabajar con el problema en cuestión, se requiera orientar la consejería a entender y reparar el aspecto de la identidad del varón. Reparar o entender la identidad del varón. El trabajo que vamos a estar haciendo en la pastoral hacia el varón tiene que ver con entender y reparar la identidad del varón. ¿Qué es la identidad del varón? Es en un solo versículo. Ahí nos lo pone y tiene que ver con la identidad del ser humano, pero también del varón. Dice Génesis 1:27, que es el versículo que tiene ahí. Dice, y Dios creó
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27, y luego hay unos puntitos suspensivos porque dice, y la sociedad los distorsionó. Es decir, el hombre y la mujer como varón y mujer, el ser humano como varón y mujer, tiene una distorsión. Vamos a ver aquí abajito cuál es esa distorsión. Y ahí empezamos a leer, dice, cuando una persona, sin importar su sexo, solicita consejería pastoral, sin importar si es hombre y mujer, es importante reconocer que debe ser tratado como criatura de Dios. Eso es lo primero. Es un ser humano que es criatura de Dios. Este es bien importante. La dignidad humana es sobre todas las cosas, mis estimados pastores y pastoras. Es algo que debemos entender cuando damos consejería pastoral, desde los niños hasta los adultos. Como matrimonios tenemos que preservar esta idea de que estamos delante de un hijo de Dios, no, o de una criatura de Dios, perdón. No estamos delante de una persona que no tiene humanidad, que no tiene dignidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Por eso este manual de Irene, que quiere decir paz, les dije anteriormente, nos habla de esto, en el sentido de afirmar el valor que tiene ante él. Sin embargo, existen algunas particularidades de ambos sexos que deben ser consideradas, porque tanto el varón como la mujer socializan de manera diferente. Es decir, socializar significa tener relación con el otro ser humano, con el prójimo, lo cual ha influido en la formación de sus respectivas personalidades. La socialización ha influido en la formación de personalidades. ¿Qué es una personalidad? Es la manera que actuamos y somos. Es decir, no solamente somos seres sociales que estamos ahí, sino ejercemos una actuación hacia los demás. Algunas de estas actuaciones son muy características de las personas. Yo recuerdo una ocasión, perdón, voy a tomar agua, por favor, que una persona se enojó en un trabajo donde yo estaba y salió a defender sus derechos. Y hagan de cuenta que ustedes que era como su personalidad, como una persona que caminaba así con los brazos así extendidos y se movía de alguna manera. Esa era su personalidad. Ujú. Como ser humano era igual que todos los demás, pero tenía una personalidad. ¿Cuál era esa personalidad? Se llama agresiva. Nosotros podemos ver en diferentes personalidades como hay personalidades pacíficas, personalidades agresivas, personalidades, pues los que llaman ahora tóxicas o personas que pues, realmente están en un problema. Hasta ahí el primer párrafo. Nuevamente, esto los tengo en cuadrito y algunos tienen la cámara apagada, pero si alguien tiene una duda o pregunta, con mucho gusto pueden preguntar o participar. Ahorita voy a empezar a hacer una serie de preguntas después del tercer párrafo. Dice, las escrituras afirman que el varón y mujer comparten algunas características comunes por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a Génesis 1:27. Ambos son personas sociales, inteligentes, con capacidades de elegir, de crear, de hacer lo bueno. Es decir, las características del ser humano, hombre y mujer, son estas. ¿Cuáles son? Somos seres sociales, somos seres sapienciales, ¿verdad? Somos seres morales, elegimos entre el bien y el mal, y somos Faber, creamos cosas. Y de hacer lo bueno es una característica del amor. Esa es la característica principal del ser humano, el amor. Cuando esté por allá con ustedes, vamos a ver un autor que se llama Göring, y este autor dice, el ser humano es capaz de amar diferente a todos los seres creados porque ama con conciencia de amor, es decir, ama de una manera especial porque tiene la imagen de Dios. No ama simplemente por amar, sino ama con conciencia de lo bueno para el otro.
Por otro lado, nacer y crecer en una sociedad en una época determinada propicia que tanto el varón como la mujer adopten por aprendizaje una forma de vivir su sexualidad, es decir, su propio género, es decir, lo que es ser masculino y femenino, su propio género, es decir, lo que es femenino o masculino. Esas características son añadidas, no están en la imagen de Dios, en estas imágenes que vimos como Homo faber, Homo sapiens, ser amoroso, ser social, no están en esas características, son añadidas y tienen que ver con si es masculino y femenino. Estas características llamadas psicosociales, añado el llamadas, partic- perdón, particulares de la feminidad y la masculinidad. Es decir, son para cada uno de los géneros distintas. Y ahorita vamos a ver adelante cómo son importantes para la consejería. Deben considerarse en el curso de la consejería pastoral, pues conocerlas le provee al consejero sensibilidad frente a sus aconsejados masculinos. Voy a hacer una pausa aquí porque a veces nosotros pensamos que, y nos basamos, fíjense cómo Gálatas nos dice Pablo en una forma tanto idealista de los hombres y las mujeres, cuando Pablo habla aquí y dice, eh, bueno, empieza el párrafo diciendo, y este versículo es 3, versículo 19 de Gálatas, no tienen que ir, lo leo, lo cito simplemente. Y en este párrafo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace Pablo esta pregunta en 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está casi desechando la ley. Dice, bueno, sí tiene una función, fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, dice, Pablo dice, miren, estos son los mandamientos que Dios nos dio, pero como no los vamos a poder cumplir, estos son los sacrificios, ¿verdad? Por los cuales ustedes van a poder estar bien delante de mí. Este sacrificio nuevo y único, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hebreos, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, de alguien que está en medio de las dos partes haciendo algo nuevo. En el versículo 23 del capítulo 3 dice, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro maestro, que para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Estoy leyendo 3:24 de Gálatas. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este ser hijo de Dios es una entidad o una característica nueva de reconstituirnos como esos seres a imagen de Dios que tenemos esa característica de sabiduría, de ser seres gregarios, de ser seres creativos, de ser seres amorosos, todas esas características que el autor nos está diciendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Es decir, tenemos una nueva estructura que nos rehace lo que éramos antes. ¿De acuerdo? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, en la iglesia nos da una unidad, pero las características socio psicosociales, perdón, equivoqué la palabra, psicosociales, siguen diferenciándonos aunque seamos cristianos. Ya no hay varón ni mujer, pero eso no quiere decir que no haya características psicosociales. Lo que nos está hablando aquí posiblemente Maldonado y luego Eisen es decirnos que de alguna manera esas características que no están dentro de esas características de ser uno,
sí, esas características sí influyen cuando damos consejería, porque nos va a proveer de sensibilidad frente a sus aconsejados masculinos. Es decir, las particularidades psicológicas y culturales del varón deben ser tomadas en cuenta sin dejar de considerar las características generales o comunes que comparten con la mujer o como seres humanos regenerados cuando estamos aconsejando a personas que son cristianas. Fíjense bien, aquí es donde pregunto yo y ustedes, cuando un hombre llega a terapia o consejería, añadiríamos nosotros como pastores, se encuentra en una posición de desventaja frente a la mujer, quien sí es consciente de sus emociones. A ver, platíquenme. ¿Ha notado este rengloncito? Bueno, son dos renglones esta oración, este párrafo que está en dos renglones. ¿Han notado ustedes esto en su consejería cuando aconsejan a alguien? Que el hombre llega a la terapia o a la consejería y se encuentra este hombre en una posición de desventaja frente a la mujer. ¿Y cuál es la desventaja? Porque ahí no la dice después de la coma. La desventaja es la desventaja es que la mujer, o quien sí, porque está hablando de la mujer en el sustantivo anterior, ¿verdad? En el sujeto anterior dice quien, perdón, en el sujeto anterior, quien sí es consciente de sus emociones. La mujer sí es consciente de sus emociones, el hombre no es consciente de sus emociones. ¿Han notado ustedes esto en su consejería? Eh, Voy ahora a verles para ver si alguien abre su micrófono de los que están. Está Manuel, está Arturo, está la pastora Emilia y el pastor Abel. ¿Ha notado alguno de ustedes esto en su consejería, que hay una ventaja de la mujer en que ella sí externa emociones y que los varones no externamos emociones? Este, Voy a opinar de este maestro. Un poquito más fuerte, Pastor Manuel, porque no te Sí, alcanzas. sí, sí, creo que cuando se trata de aconsejar un matrimonio, sí, efectivamente, la que está consciente de sus emociones es la mujer, porque expresa todo lo que siente en ese momento, porque me ha tocado que el varón permanece callado, pero la que más habla, la que más está de cierta manera desahogándose en ese momento es la mujer, y el hombre todo el tiempo está callado, todo el tiempo. La mujer siempre está expresando lo que siente, todo lo que está viviendo, y el hombre sí es el que permanece callado hasta después, ya al final que termina la mujer, eh, ya empieza a expresar, pero creo que sí, sí ahí es donde tiene una desventaja el varón, que la mujer siempre toma la ventaja porque quiere sacar todo lo que trae en su interior, pero sí Así es muy es, notorio esa parte. así es, Pastor Manuel. Gracias por su participación. ¿Alguna otra participación? Antes de pasar al siguiente punto y dar mi comentario. ¿No? Bueno, vamos Pastor. A ver, Sí, siempre, sí, yo, sí, siempre he observado que la mujer es más sensible. O sea, no solamente cuando habla uno de sensibilidad, habla uno de esta parte de que, por ejemplo, dice, es que eres bien sensible, te la pasas llorando, es que eres bien sensible. No, no. Creo que la mujer es sensible porque comprende más fácilmente la necesidad que tiene esa persona en la cual en ese momento, o esas personas en la cual en ese momento se les está o les está dando esa parte de la consejería, ¿no? Es más sensible, comprende y como que entiende más esa necesidad, ¿no? E incluso yo observo que muchas veces la mujer es tan sensible a la necesidad que hasta los mismos hombres les tienen mucha confianza en poder externar sus situaciones en el momento, ¿verdad? O sea, más que uno mismo como hombre, de hombre, ahora sí que como dicen, de hombre a hombre, ¿no?
Y esas situaciones, pues es algo como muy distintivo de la mujer en el Evangelio, ¿no? Esa sensibilidad con la que escucha de alguna manera la lamentación de estas personas o de esta persona, ¿no? A la cual está dando en ese momento consejería. Sí, Ese es mi comentario. excelente, pastor. Sí, exactamente. No solamente cuando son aconsejadas, sino el pastor nos indica algo muy interesante también, que son muy buenas consejeras porque tienen esa característica. Bueno, aquí cabe mencionar el excelente eh, ensayo que hace Octavio Paz. eh, El laberinto de las soledades es el libro de ensayos, y uno de esos ensayos es Las máscaras, ¿no? Donde dice que hace un ensayo sobre lo que somos los mexicanos, y en esta parte habla precisamente de que nosotros nos manejamos con máscaras, y principalmente habla del hombre como varón, dice que no tenemos la capacidad de expresar. Por ahí en otro escrito de él llega a decir, o a resumir, lo resumo de esta manera, que tiene que ver con este escrito, este ensayo sobre las máscaras, el laberinto de la soledad. Dice él que los hombres siempre estamos viendo hacia adentro, es decir, se dan cuenta, las mujeres pueden externar sus emociones, cuando veces están viendo hacia adentro, es decir, no somos capaces de externar nuestras emociones. La mujer, yo si me siento triste, pues socioemocionalmente me reprimo, ¿verdad? Porque sé que no puedo expresar mi tristeza, mi angustia, eh, y la mujer no tiene esos limitantes de expresar sus emociones, las expresan con mayor facilidad. Entonces, por eso este escrito es tan interesante porque lo tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a dar consejos. Vamos a hablar un poquito de la psicología social del varón en el punto A. Son párrafos muy interesantes que el manual nos da, pero fíjense cómo sí son importantes. Y lo vamos a pasar al tema de la consejería como pareja. Si se dieron cuenta, cuando nosotros tomamos o el manual nos daba acerca de la mujer, la pastoral de la mujer, la tomamos más como la oportunidad de hacer algo en nuestras comunidades de fe y nuestras iglesias con las mujeres. Ahora con los varones nos parece que lo que tenemos que hacer, aunque vamos a mencionar más adelante el grupo de varones, para terminar y cerrar el punto y cerrarlo con lo que vimos anteriormente, nos habla que primero hay que hacer una conversión de los varones a una sensibilidad mayor. Esta conversión de los varones a una sensibilidad mayor nos va a dar la posibilidad de entrar en una mejor etapa de, consejería, de consejería. De tal manera que aquí en el punto A, psicología social del varón, el varón se concibe a sí mismo y se comporta generalmente como una persona, híjole, parece que nos están echando aquí pedradas, ¿verdad? Persona dominante, racional, agresiva, conquistadora. Son las cuatro rasgos que nos dicen aquí. Difícil negarlo, ¿no? No más tenemos que ver cualquier programa de televisión, cualquier novela, cualquier persona en la calle, cualquier matrimonio, su comportamiento. En la consejería misma podemos estas características de la. Es dominante, racional, su forma es agresiva y conquistadora. Parece que la vida se trata de conquistar, no solo en lo sexual, sino en la misma, en el mismo trabajo, en los negocios. Por el contrario, en forma tradicional, la mujer se ha percibido y comportado como una persona sumisa, emocional e interesada en velar por los intereses de los demás. Esa, vamos a decir, son la, la psicología social del varón y de la mujer. Hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, ahí vamos adelante con esto. Yo cambio de página aquí en el manual que tengo, que es el electrónico, pero a lo mejor vamos desfasados porque estamos tomando el del maestro y del alumno, entonces
posiblemente lo puedan seguir leyendo. Siguiente párrafo. Estas características distintivas del varón propician que muchas veces se rehúse a participar en consejería pastoral y se sienta incómodo en las sesiones de terapia de pareja. Eso es una realidad. Aun cuando, voy a dar mi ejemplo, aun cuando yo he estado dispuesto por mi propio interés a estar en terapia de pareja, la persona, no estoy diciendo que estoy mal, sino que a veces la terapia preventiva es la mejor que uno puede tener. Muchos de nosotros hemos estado en cursos de matrimonio, que generalmente son para grupos, pero a veces también hay como cierta consejería en algunos niveles de organizaciones o grupos, asociaciones religiosas o conferencias donde se les proporciona a las parejas de líderes cierta consejería por algunas personas que tienen esta capacidad o se han capacitado en esto, ¿no? Es uno de los puntos importantes que debemos apuntar en este material que estamos usando. Es necesaria la consejería preventiva para los matrimonios que están en el ministerio. No porque estemos mal, o sea, yo creo que lo mejor que puede pasar en la vida es estar con una persona que tenga el mismo objetivo y caminar juntos. Algo maravilloso. Por ejemplo, yo que tengo 40 y muchos años caminando con una persona, pues además de caminar en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, en lo que trabajamos, caminar en el ministerio es una bendición de Dios muy grande. Pero la consejería para las parejas es algo importante. Debemos buscar gente, capacitar gente que esté en esto para que podamos estar atentos a esta necesidad, porque la consejería preventiva es importante. Y ahora, cuando yo he estado en esta situación, yo soy el más reacio como para que me digan, a ver, ¿estás en esta situación? ¿Por qué estás en esto? ¿Por qué te pasa esto? Como varones no estamos. Es más, en muchos casos el varón llega a participar en consejería pastoral y o matrimonial no por propia elección, sino por la presión de su esposa. Es común que el varón, al llegar a consulta, comente que no sabe por qué resulta necesario su participación, si para él todo está normal, ¿verdad? No sé cuál es el problema, no sé por qué estamos en consejería, si todo está bien, no veo ningún problema. Entonces es importante que esto tengamos que hacer algo que vamos a ver aquí abajo, que es muy importante, que es una concientización de que se necesita saber expresar nuestras necesidades, porque somos como una olla de presión. Si nosotros guardamos demasiada presión, pues en cierto momento va a salir. ¿Y cuándo sale? Bueno, pues cuando se nos cierra una persona, ¿verdad? En el tráfico, entonces ahí explotamos y chillamos. Cuando un compañero nuestro, un subordinado o un jefe nos exige algo, entonces explotamos porque tenemos mucha presión en la vida, ¿no? Entonces es importante llegar a esta conversión de nuestra actitud. Bien, vamos ahora rapidísimamente a ver esta parte de cómo es esta conversión. La postura, no los veo en cuadritos, pero si alguien, Pastor Moy, por ahí estás, Dios te bendiga, bienvenido. Voy a regresar a ver. Sí, estamos. Perfecto, Pastor Moy, qué gusto verte. Entonces, por ahí seguimos adelante, dice la postura desinteresada del varón de participar en terapia matrimonial responde a su formación desde pequeño. El varón no llora, el varón no pide ayuda, el varón no juega con muñecas, ¿verdad? Esta frase está agregada, pero también es así, es decir, no estamos para estar aquí haciendo psicodramas. Hay una parte bonita de la terapia que maneja, por ejemplo, mi hija, que se llama psicodrama. Me gusta mucho porque es cuando ustedes dicen, a ver, con muñequitos vamos a ver qué está pasando en la situación de matrimonio, ¿no? Y ahí salen muchas cosas. Y el varón dice, no, pues yo no estoy aquí, imagínense llorar. Y en algunas sesiones, yo estuve en algunas sesiones,
de líderes, donde la persona en un psicodrama muy hábilmente, de repente uno veía que le preguntaba, ¿y por qué tienes a la muñeca ahí, porque tu monito que representa, por qué está haciendo eso, por qué pasó esto? Y la persona, mujer, se soltaba llorando, ¿verdad? Y uno estaba espantado allá atrás y dice, cuando me toque a mí voy a soltar llorando, es decir, el varón no llora, el varón no pide ayuda, el varón no juega con muñecas. Todas estas sensaciones han sido el mensaje que el varón latinoamericano ha recibido, es decir, fuimos educados así, tremendamente mal educados, no diría educados, sino mal educados. Es un mensaje distorsionado que le impide entender su lado afectivo. Esto es importante subrayar. A veces se menciona como su lado femenino. No es que nos vamos a convertir en mujeres. Me parece adecuadísima la frase que se convierte aquí en no lado femenino. Dice, bueno, es que debes buscar tu lado femenino, es buscar tu lado afectivo, tu lado amoroso, que tenemos tanto los hombres como las mujeres, ¿verdad? Somos sensibles. No sé si ustedes han visto cuál es ese lado afectivo. Vean ustedes, yo que viajo en transporte público, voy ahí y hay dos cosas que nos alertan a todos. El sonido del teléfono celular cuando suena una llamada, ¿verdad? A todos nos alerta, pero también nos alerta el llanto de un niño. Cuando oímos llorar a un niño, queremos hacer algo, ¿no? Eso es nuestro lado afectivo, es decir, queremos cuidar y proteger. Desde pequeño se nos negó entender y explorar esta área de su vida, ¿verdad? Desde pequeño se le negó, perdón, entender y explorar esta área de su vida, mucho menos expresarse. Por eso le resulta tan difícil que siendo adulto se le exija hablar de sus emociones y su mundo interior. Lo que decíamos de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en su ensayo de las máscaras. Mi mundo interior es mío, es decir, los hombres vemos hacia adentro, jamás hablamos hacia afuera. Los hombres hablamos hacia adentro, jamás hablamos hacia afuera. De esta realidad, cuando él llega a la terapia, pongamos también consejería, que es lo que nosotros hacemos como pastores, se encuentra en una posición de desventaja frente a la mujer, lo que dijimos en los primeros renglones, quien sí es consciente de sus emociones. Se vuelve a repetir el manual. Entonces, es tarea del consejero iniciar generalmente un proceso psicoeducativo en el varón para ayudarle a familiarizarse con su mundo interior. No es que lo va a cambiar, es que lo tiene ahí adentro y no lo quiere sacar. Es decir, por naturaleza humana, no es que seamos femeninos, somos masculinos, pero tenemos sensibilidad, tenemos sentimientos y podemos expresar. Tenemos afectos, tenemos cariños que no sabemos expresar. Qué triste es, yo he oído en mi generación de hombres de entre los 60 y 70 años decir, mi padre jamás me hizo una caricia, mi padre jamás me dio un beso. Era una persona muy dura y ahora me extraña tanto que quiera tanto a mis hijos, ¿verdad? Con los nietos y somos tan cariñosos y tan amorosos. Desde esta realidad, cuando él llega a terapia, se encuentra en una posición de desventaja frente a la mujer. Bueno, ya lo leí, estoy repitiendo. Y ahí es donde pregunto, ¿qué podemos hacer? Vamos al punto ver, pues esto, de iniciar un proceso de psicoeducativo, es decir, cambiar, cuando digo psicoeducativo no estoy hablando de psicología ni de magia ni nada, sino de cambiar su manera de pensar, decirle, hay otra manera, puedes sentir, puedes expresar lo que sientes. Se dan cuenta que esto es importante para la consejería, tanto matrimonial como de edad. Dijimos que no vamos a hablar tanto como ser un grupo de varones, como sí de externar la necesidad que tiene el varón en la iglesia, porque aunque es una creación de Dios, como hijo de Dios a imagen y semejanza, ha sido distorsionado por la sociedad. Vamos al punto B. Antes de eso, perdón, aquí antes de eso vamos a ver este punto. Eh, ¿Ustedes cómo se sienten? Ahora nuestras queridas hermanas van a tener que guardar silencio
pero ustedes varones, ¿cómo se sienten con esto que acabamos de leer? A ver, uno o dos comentarios. Tenemos a Pastor Moy, tenemos a Pastor Abel, a Arturo y a Manuel también por ahí. ¿Cómo se sienten ustedes, pastores, con esta situación de lo que acabamos de leer? Alguien bueno, creo que ahí, ahorita ya me fijé que vas manejando, ¿verdad, mi estimado Arturo? No queremos distraerte ni que nos digas nada, ¿verdad? Tú sigue concentrado y escuchándonos, como si estuvieras oyendo la radio, no te preocupes, pero no sé, Pastor Moy, ¿estás disponible a hablar? Hace rato nos saludaste, o también andas manejando. Si no, Manuel y Abel serán los encargados de darle voz a los varones. ¿Cómo se sienten con eso que que acaban de leer? ¿Quién nos comenta? Bueno, los demás si quieren comentar también, ¿eh? No le estoy tapando la boca, nomás que veo que están ocupados. ¿Quién comenta? ¿Cómo nos sentimos con esto que nos acaban de decir? Alguien que nos defienda, por favor. Parece que no hay voz que nos defienda. ¿Cómo nos sentimos que nos dijeron que no sabemos externar, que nos callamos, que fuimos enseñados de esta manera? ¿Qué piensan? Lo que me parece que de repente como varones, como que no nos queremos meter en situaciones tan particulares, ¿no? Tan provocadas, no por uno, sino por a quien estamos escuchando, ¿no? Entonces, de repente, por esa falta, digámoslo nuevamente, de sensibilidad de nosotros como hombres, preferimos, pues, como que hacer oído sordo, ¿no? A la situación y pues siempre la mujer está más al pendiente, ¿no? Y está diciendo, oye, ya viste que este matrimonio, pues de repente ni siquiera se hablan, no se sientan uno al otro, uno está por un lado, otro para el otro, y uno, se hace el despistado, ¿no? No, pues no, ¿qué crees que no me he dado cuenta? No, sí nos hemos dado cuenta, pero lo que pasa es que no nos queremos inmiscuir ni cargarnos con problemas que no nos pertenecen, ¿no? Entonces, de repente por eso como que nos orilla a ser más, si se puede poner esta palabra, como que más recatados esas situaciones, ¿no? Hasta que haya un acercamiento más fuerte o un acercamiento de parte de ellos a uno, ¿no? Y uno dice, bueno, es que pues si a mí, o le dice uno a la esposa, no, bueno, si no me da acceso, pues tampoco voy a ir y le voy a decir, oye, pues veo que tu matrimonio no está caminando correctamente. Entonces, cuando uno logra romper esa barrera es cuando ya tiene uno demasiada confianza con ese matrimonio, ¿verdad? Antes, para nosotros como hombres resulta difícil, ¿no? O vamos, en mi caso particular, resulta difícil, ¿no? Hasta que yo no voy teniendo más confianza con ese matrimonio, con el hombre, con la mujer, entonces es como empiezo ya como a actuar de una manera distinta, o si el mismo matrimonio se acerca y pide alguna consejería, bueno, entonces ya pues la damos, ¿no? O quieran platicar y todo eso lo hacemos. Mientras tanto, pues sí, intento ser un poco, cómo digo? Así como, si quiere usted llamarle distraído, ¿no? Ante esas situaciones, ¿no? Porque no, como hombres, pues como que de repente dice, no, pues es que no me gusta meterme en problemas que no, que no son míos, ¿no? Y pues nuestras esposas no, son más susceptibles a eso. Oye, ¿no estás viendo cómo el matrimonio de estas personas no está funcionando? ¿Cómo luego de repente se agreden o uno viene y otro no viene? Y uno pues se queda de alguna manera hasta asombrado de ver cómo nuestras esposas pues, perciben ese tipo de situaciones, ¿no? De pues ¿cómo le diré? Como que de vestigios de que ese matrimonio no está caminando bien, ¿verdad? Sí, sí. Hay las Sí, señales y no somos capaces de observarlas porque no queremos, tal vez, y porque no hay sí, necesidad, ¿no? sí, ese es mi comentario, Paz. Ah, excelente. Sí, eso nos deja ver con claridad lo que hemos estado estudiando y viendo en esta parte del manual, que hay que tratar diferente al hombre y la mujer y hay que hacer
un tratamiento psicoeducativo con el hombre, que sí vamos a cambiar la forma de pensar en nosotros como consejeros primeramente, pero sí también hacia la red, porque si nosotros tenemos esa actitud que es natural, la que está mencionando el pastor Abel, que yo la tengo, que todos seguramente los que estamos aquí de género masculino la tenemos, entonces tenemos que cuando venga un varón o un matrimonio, poner mucha atención en lo que estamos hablando para no agredir a esa persona. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Sí, comentar, maestro, creo que también comparto en parte lo que habla el pastor Abel, y es que creo que nosotros somos como más cautelosos, ¿no? Tanto para participar como para poder aconsejar. Creo que entre hombres tiene que haber esa apertura en el que demos confianza, ¿no? Para poder tanto abrirnos, sea de un lado o sea del otro. Creo que las mujeres son van como más decididas, ¿no? Cuando van a una situación así. Son más atrevidas, digo yo, cuando van a una situación. ¿Por qué? Porque normalmente son las que buscan, honestamente a veces creo que las que toman la batuta en la situación de buscar arreglar las cosas, ¿no? Digo, también hay participación de parte de nosotros, pero creo que esa parte de que somos como más cautelosos, no nos abrimos tan fácilmente cuando estamos del lado de buscar esa consejería, hasta no tener esa confianza o ver que la parte de que nos aconseja está en un sentir neutral, ¿no? En el que no hay como un favoritismo, como que pudiera haber algo que se pudiera cargar más a la mujer, porque a veces como que lo que dice la mujer es un poquito más susceptible a ser escuchado, y a veces pareciera que siempre como que el hombre tiene un poquito más de culpa en las situaciones, ¿no? Normalmente lo exponen así. Y creo que algo que sí es lo que compartía, que nosotros necesitamos como tener esa confianza para podernos abrir, ¿no? Tanto como cuando aconsejamos, cuando somos aconsejados, ¿no? O sea, no tener certeza de que persona a quien nos vamos. Me parece que perdimos el audio de mi estimado Arturo, pero ya lo que ha dicho es suficientemente interesantísimo para mencionar dos puntos. Uno de ellos, De ser aconsejado o de aconsejar, ¿no? gracias, mi estimado Arturo, muchas gracias por participar en nuestro diálogo. Muy interesante, hay dos cosas que rescato, una que ya iba a decir y otra que es importante. Se cortó ya tu voz, Arturo, por eso empecé a hablar. Bueno, vamos a esperar un momento a ver si se restaura. No, ya es totalmente inaudible tu voz. Empezó a cortarse mucho y ahora es totalmente inaudible. Te perdimos, lo perdimos totalmente. Bueno, aprovecho su comentario de Arturo para dos aspectos, les decía luego que lo revisé en la grabación. Y el primer aspecto es bien importante y ya lo traía yo aquí en el tintero, y es este manual nos hace ver que necesitamos mayor capacidad de consejería. Vamos a echarnos un clavado, si esta es nuestra área de interés como pastores, a buscar en este material de Irene. Irene es un excelente fuente de información de diferentes manuales, están en internet y se pueden bajar y buscar también si hay personas que de alguna manera están conectadas con consejería, estar atentos a la consejería eh, es importante, ¿no? Y por otro lado, algo que mencionaba ahí Arturo, creo que regresó Arturo, perdimos a Arturo, pero escuchamos al 90% lo que nos estabas diciendo y estamos retomando eh, el, realmente la parte importante que decías y que nos pareció sumamente valiosa, ¿verdad? Como los otros comentarios. Y este comentario es, eh, pues, tomar estos manuales que tenemos de consejería para estar
atentos a ser buenos consejeros o estar atentos. eh, Siempre hay cursos para matrimonios de parejas, hay diferentes esfuerzos y siempre estar atentos a estar ahí en prevención. Eso es por un lado, eso es lo que yo traía y en lo que tú decías me surgió algo que me gusta mucho. Eh, lo voy a decir así, no sé qué tan académico o cuánta razón tenga para decirlo, simplemente lo lanzo como una hipótesis, pero me parece que los varones como varones sí confiamos y sí nos abrimos con algo que le llamamos amigo, cuando encontramos un buen amigo. Es difícil encontrar un buen amigo, pero como pastores y líderes, tenemos varones de género masculino, tenemos que buscar un buen amigo, que él confíe en nosotros y que nosotros confiemos en él. Lo que tú decías, que tengamos esa confianza de decir, sí, lo voy a contar porque es parte de mi debilidad, porque esta persona me va a apoyar, me va a ayudar a salir del hoyo. Nosotros contamos algo cuando queremos salir del hoyo, a menos que seamos unos sinvergüenzas eh, que engañamos a la gente, ¿verdad? Y entonces pues lo contamos para fanfarronear. Eso no está bien y estamos en el caso de ninguno de los que estamos aquí de esto. Porque también se da el caso de personas que llegan ya a tener que autorizar la conciencia y con eso no podemos hacer amistad, pero sí con aquellos que son amigos. Yo tengo amigos y así nos llamamos, fíjense, somos hermanos en la fe, nos conocemos en la iglesia, pero cuando llega esta persona y me dice, amigo, ya sé que va a contarme algo. Pues, y no son cosas malas, no son cosas, no son pecados, vamos a decir, son inquietudes, necesidades, como, amigo, tengo que cambiar de trabajo y yo no quiero cambiar porque pues, voy a dejar a mi esposa mucho tiempo sola o eso de cambiarme de ciudad no me conviene, cosas que solamente contamos. Y también cosas que no mencionaré aquí, que a veces son necesidades propias nuestras o inquietudes o tentaciones que a veces tenemos que contarle a alguien, decirle, au, estoy pasando esta situación tan difícil, ¿no? Gracias. Arturo, qué bueno que te conectas, veo que ya estás en un lugar más fijo, qué bueno. Bien, sigamos porque nos quedan minutos para entrar a la recta final. Ahora sí vamos a la letra B y después viene la letra C y casi con esto terminamos ya. Dice aquí la letra B, todos tiempos pasados fueron mejores. Eso es algo que decimos mucho los viejitos. América Latina o Latam ha estado marcada históricamente por sus sociedades agrícolas, es decir, es como nuestros abuelos, tatarabuelos vivieron y muchos de nuestras poblaciones viven desde esta perspectiva. De hecho, ahorita estoy en un curso donde la economía se mide de dos maneras, la de la ciudad y la del campo. La pobreza en la ciudad, la pobreza en el campo es distinta. En este tipo de sociedades, el varón, la mujer y los hijos viven en estrecha comunidad, es decir, en las sociedades agrícolas. Los hijos crecían cercanos a ambos padres, lo cual facilitaba, que la eh, identidad de los hijos varones se desarrollara apropiadamente por la presencia constante física y emocional del padre y la madre. Esta cercanía, esta relación se mantiene porque hay una relación. El niño va abrevando sobre esto y hay esta buena información que los hace ser personas o seres humanos cabales. Sin embargo, la urbanización afirma la época industrial y posteriormente comercial, exige que las madres se queden en casa y el padre se ausente por largas horas para involucrarse en trabajos no domésticos. Es decir, ya no es el padre que dice, vente, mijo, vamos a sembrar y te enseño a sembrar. Ya es, te quedas en la casa porque yo voy a ir a una oficina donde no aceptan niños, ¿no? Es más, las familias anteriormente eran familias estables y extendidas que tenían una estructura de esta manera. Eran familias grandes, recuerdan ustedes, muchos de nosotros, yo soy el mayor de 7 hermanos, ¿verdad? Y
y las familias eran más grandes antes de mis abuelos, y esas familias eran así porque trabajaban en el campo, ¿verdad? No había de otra, era mano de obra para el trabajo. Ahora tienen que ser familias portátiles que se puedan mover de al otro lado, de un lado al otro, porque tenemos, pues después de la revolución industrial y todo el proceso social y económico que vivió nuestra sociedad en el siglo XIX, XX y lo que va del XXI. En ausencia de largas horas de trabajo, en esta etapa los hijos varones principalmente crecen con ciertos sentimientos de inseguridad y con cierto vacío emocional causado por la ausencia del padre. El padre, como es forzado a quedarse fuera de casa más tiempo, se vuelve menos comunicativo, más encerrado en sí mismo, ensimismado, decimos, y así poco a poco va perdiendo contacto con sus propios sentimientos y con los de sus hijos. Es decir, somos padres insensibles a la necesidad de los hijos. A su vez, crecen con un vacío relacional parental. Este vacío relacional parental significa que no transmitimos emociones a ellos, entonces no saben comportarse. Mi nietecita más pequeña, Abigail, que está en la África, me doy cuenta que cuando le hacemos una videollamada y le digo, hola, bebé, ¿cómo estás? Y me ve en la cámara, dice, y ese señor blanco, barbón, con anteojos, ¿qué está haciendo allí adentro de un celular? Y lo que hace es de confianza o no es de confianza, y voltea a ver a la mamá para ver qué cara tiene. Es lo que hacen los niños, ¿no? Ustedes van con sus hijos y alguien les habla y voltean. Es decir, esto es el sentido de esta frase que acabamos de leer, de que tienen un vacío relacional parental. Es decir, no hay una referencia a qué tengo que hacer, ¿verdad? Abigail tiene una referencia, si su mamá está contenta, dice, sí, háblale a tu abuelito, pero si se pone seria, ella también se pone seria. Esa es la referencia parental, cómo se comportan mi mamá y mi papá, ¿verdad? Lo cual provoca que por producto de la inseguridad se sientan eh, ya me perdí, déjenme volver parental, lo cual provoca que por producto de la inseguridad que sienten, se encubran tras posiciones machistas para evitar enfrentar el dolor psíquico que se siente al no poder acceder emocional y físicamente al padre del mismo sexo. Es decir, es, vamos a decir ahí, la fuente del machismo, ¿verdad? Esa situación. En ese sentido, hay otros aspectos sociales muy importantes, pero en ese sentido, bien marcado por el manual. Esta pérdida provoca que inconscientemente el niño se obligue a sí mismo a asumir, mientras crece, una identidad distorsionada de la que significa ser varón. Se identifica como una persona fuerte, no emocional y que reprime sus sentimientos de sentirse inadecuado. Es decir, se pone de esta manera viendo, como dijo Octavio Paz, hacia adentro. No deja salir sus sentimientos. Uh-huh. A su vez, el niño lucha en su interior por una tensión entre dos fuerzas. Por un lado, el deseo de encontrar a su madre protección y cariño, y por el otro, la carga de negarse esa experiencia, porque si se separa, porque si se separa consigue afirmar la identidad del varón que la sociedad le impone. Es decir, al hacerse para atrás, está asumiendo la identidad que la sociedad le está imponiendo. Y con este renglón, otra vez de dos líneas, que es importante, es lo que tenemos que hacer. Es decir, la persona que llega a la consejería llega con todos esos problemas. ¿Qué vamos a hacer? Ejercer paciencia. Cuando el consejero toma la postura de negar sus emociones, recuerde, cuando el aconsejado, perdón, toma la postura de negar sus emociones, recuerde que está en un área que ha estado reprimido por mucho tiempo. Es decir, es normal. Si alguien no quiere expresar, como decía por ahí los comentarios, vemos que
que es alejado, que es apático, que en la consejería no quiere abrirse, tenga esta palabrita que está ahí, ejercer paciencia. Tenemos que reeducarle, socioeducarle, psicoeducarle nuevamente a decirle, mira, puedes pensar de una manera diferente. Ahora sí vamos a las viñetas y como ya mis ojos vieron que ya se están cerrando a la lectura, ya no alcanzo a ver las letras, se me mueven. Vamos a ver si ahora sí, Arturo, ¿estás por ahí con el manual? Arturo, perdón, siempre te tomo ahí de comodín, pero me ayudas muchísimo, hermano. No, Paz, ¿qué crees que no lo pude abrir? Ah, no lo puse abrir, no te preocupes, voy a... Una disculpa. Pastor Abel, ¿lo tiene a la mano? No le pregunto a usted primero porque no lo veo prendido. En la letra C, Yo, Pastor maestro. Manuel. Sí, maestro, no. Ok, nomás un poquito fuerte, no te alcanzo a escuchar, pero es por mi oído. ¿Me ayudas con la letra C, la primera viñeta? Y ya así nos vamos. Modele para su aconsejado una identidad y un comportamiento varonil integrado. Esta es una de las tareas iniciales que se le requiere al consejero pastoral y o matrimonial. Como se ha dicho, con los varones necesitan un ejemplo sano y restaurado de lo que significa ser varón. Ok, gracias, hasta ahí ahorita sigo, sí, me vuelves a ayudar, Pastor Manuel. Es decir, ¿cómo vamos a tener esa paciencia? Primero siendo nosotros un modelo, ¿verdad? Es decir, yo sí expreso mis sentimientos, yo sí tengo sentimientos y yo sí lo puedo expresar. Eso le va a dar soporte al aconsejado para que sí pueda externar él también sus emociones. Ese es el primer punto de esto que estamos viendo. Siguiente punto, lo voy a leer yo. Establezca una alianza con el aconsejado desde el comienzo. Aquí hago una pausa porque es importante. ¿Qué es una alianza? Es cuando yo pongo los puntos de partida. Estos puntos de partida yo los utilizo de esta manera en la consejería. Estoy con la persona y lo primero que le digo es lo que vamos a decir aquí. Yo siempre lo digo y lo cumplo. Es lo más importante, siempre lo digo y lo cumplo. Lo que vamos a tratar aquí no va a salir de estas paredes, ni de estos oídos, ni de estas bocas. ¿Se entiende este punto? Ese es el punto de alianza. Ajá. Es una consejería profesional o cristiana, las dos pueden ser así. Tiene que tener este punto de alianza donde desde un principio se aclara que lo que se va a hablar ahí, el primer punto que leyó el pastor Manuel es, yo sí tengo sentimientos y sí los expreso. Segundo punto, lo que vamos a decir aquí no va a salir de aquí, ¿verdad? Porque su posición inicial puede ser de desconfianza hacia el consejero o hacia la utilidad de la consejería. Esta puede llegar a ser una tarea difícil si no lo hacemos así, porque parte de la socialización del varón porque parte de la socialización del varón se basa en desconfiar de los demás. Si te dicen nunca confíes en nadie, particularmente de otros varones, pues los percibe como los percibe poco sinceros y, y como rivales. Si el consejero comparte una experiencia propia sobre lo difícil que le resulta entender su mundo interior y sentirse cómodo con él, podría ayudar a desarrollar cierta confianza en el aconsejado. Es decir, es otra manera, ¿verdad? Yo dije la primera, que es pongo las reglas que son, nada va a salir de aquí. La otra manera es decirle, mira, yo también he estado en consejería y me sentía muy incómodo porque me habían enseñado a mí a hacer de esta o de cual manera, pero vamos a tratar de cambiar y de ser más abiertos. Pastor Manuel, ¿me ayudas con la siguiente viñeta, por favor? Claro, maestro. Ejercite paciencia cuando el aconsejado no se involucre o tome la postura de negar sus emociones. Recuerde que esta es una área que ha estado reprimida por mucho tiempo, y que por lo tanto no se debe esperar que hable sobre sus sentimientos al mismo nivel de su pareja. En principio,
soli- solic- am, en principio solicítele, solicítele eh, que hable sobre su trabajo, sobre cómo se gana la vida y afirme este rol de ser quien contribuye significativamente con la economía del hogar. Claro, si no vemos que tenga paciencia y no se desespere, la persona no va a hablar de cosas, pero va a hablar de cosas que le interesen, ¿verdad? Tampoco vamos a hablar de política ni de fútbol porque nos vamos a pelear, pero sí sobre su trabajo. La gente, oye, ¿y cómo te ganas la vida? ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus intereses en la vida? Eh, ¿Qué es lo que te gusta hacer? Es decir, ¿cuáles son tus hobbies, tus aficiones? Todo esto abre la puerta que abra sus sentimientos. Antes de empezar con la consejería y decir, a ver, ¿cuál es tu problema y por esto estás mal? No, tienes que empezar por establecer lo que decíamos hace rato con lo que marcamos aquí, que nos decía Arturo. Es decir, como si fuéramos amigos. Uh-huh. Entonces, esto con paciencia podemos irlo explicando. Gracias, Pastor Manuel. Y solicitémosle a hablar de esto, ¿verdad? Y vamos a la siguiente viñeta que dice, explíquele las razones históricas por las cuales el varón se le dificulta hablar sobre sus emociones o expresar sus sentimientos tanto en público como en privado. Es decir, cuéntele por qué pasó esto, ¿verdad? Es decir, fuimos mal educados, y esto está pasando, pero podemos cambiar. Coméntele cómo ahora el hombre moderno reconoce que es normal ser afectivo y reconoce su lado emocional que ha sido reprimido por el machismo. En esto progresa, en esto progresa solo, únicamente, si está seguro de que se ha iniciado la formación de un vínculo de confianza adecuado. Es decir, trabaje sobre esto solamente si ya prestó, se enganchó con la persona después de lo anterior y le dice, mira, pues realmente ahora el hombre moderno pues es diferente porque si no ha llegado a este punto de enganche, de que ya está caminando con usted esta persona, pues lo que va a pasar es que va a ser agresivo. Es decirle que el hombre moderno no es como él es, pues le está diciendo a uno que es un neandertal, ¿verdad? Un hombre atrasado, pues tenga cuidado con esto, ¿no? Y observa progreso en la capacidad de entender e involucrarse en el desarrollo de la terapia. Si vemos que hay un proceso de desarrollo que se ya está integrando, entonces ya le decimos, mira, qué bueno que ya estás en este punto adecuado porque sabes que ahora el hombre tiene esta capacidad que muchos no tienen, que es poder tener sensibilidad ante las cosas que pasan a su alrededor y poder externar sus sentimientos. Ayúdame con el siguiente, por favor, Pastor Manuel. Permítale a su aconsejado tomarse el tiempo necesario para atreverse a dialogar sobre sus sentimientos más íntimos y profundos o sobre su relación de pareja. No presione, a no ser que en algunos casos sea lo requerido o sea ya acordado previamente la necesidad de una confrontación como parte de la estrategia terapéutica. Solamente, no, hasta ahí, solamente deje que el otro hable, teniendo cuidado que no pase del tiempo. No confronte, es decir, no diga, no, pues estás mal. No confronte, a menos que usted haya tomado de antemano un caso donde va a haber una terapia que se llama de confrontación o confrontativa. Una terapia confrontativa es una terapia donde previamente una consejería, donde previamente la persona le dice, ¿sabes qué? Estoy con problemas con el alcoholismo, soy un dependiente del alcoholismo y necesito cambiar. Necesito que me hagas entender por qué tengo que cambiar. Entonces yo le digo, mira, estás en esta situación porque no tienes valor de tomar tus propias decisiones. Eres un blandengue, no tienes los pantalones para tomar. Esa es una actitud confrontativa, pero ya él me ha dado este permiso, ¿verdad? Si no es así, si yo apenas lo estoy descubriendo, pues voy a echar a perder la terapia, ¿no? Este, es una estrategia terapéutica que se llama estrategia de confrontativa o de choque que se utiliza y es útil cuando la persona la pide,
¿verdad? Cuando la persona la pide. Cuando usted la utiliza porque es así su estrategia, pues no, ¿verdad? O sea, nadie aprende de la vida cuando se le maltrata. Se aprende cuando se le educa, se le lleva de la mano y se le dice cómo hacer las cosas. Me toca a mi, ¿verdad, Pastor Manuel? Dice, modele para su aconsejado cómo podría enfrentar los conflictos de pareja. Esto de modele es importante. Modele es, haga una, una previa. Alguien me quiere- Hablan de todas las situaciones. Ya, gracias, hermano, que me había cerrado, pero no era participación, ¿verdad? Esto significa, dejen bajarlo para ver. Eso significa de que yo puedo ir ensayando cómo sería mejor. Ujú. Es decir, y si es de consejería, como si es un varón que está en un problema de que tiene que tomar una decisión de cambiarse de lugar y decirle, mira, pues tú me dices que te cambias por el trabajo y nomás tienes dos opciones, irte o quedarte. ¿No hay una tercera vía? ¿Cuál sería una tercera vía? Pues una tercera vía, llévate a tu familia. Es que esa es una tercera vía, es modelar una manera diferente de, de afrontar la situación. Eso es por decir cosas fáciles. Hay cosas muy difíciles que es difícil modelar. Use explicaciones y argumentos lógicos antes de dar el ejemplo sobre cómo negociar con la pareja u otros. Es diferente de opinión. Es diferente una opinión, es decir, es diferente decir, oh, ¿sabes qué? Yo me llevaría mejor a mi familia. No, no lo haga así. Es diferente cuando dice, oye, vamos a pensar cuál sería otra opción posible. Dices que las dos opciones que tienes es, te vas y dejas a la familia o no aceptas el trabajo. Son las dos opciones que me estás poniendo sobre la mesa. ¿Por qué no pensamos en otra opción? La otra opción, ¿cuál sería? ¿Llevarte a tu familia? Sería una posible opción. Preguntar, ¿verdad? Hago esta pregunta. Porque dicen, no, lo que yo haría, ¿sabes qué? Lo que yo haría es me llevo a mi familia. O lo que yo haría, estoy ahí dando mi opinión, ¿no? Se trata de dar opinión. Resalte cómo el encuentro con Dios obra cambios y restauración en nuestra personalidad. Eso es importante, ¿verdad? Ahí entra la labor del Espíritu Santo cuando aconsejamos y la capacidad que tenemos de discernimiento y decimos, con Dios vas a tomar la mejor decisión, el Espíritu Santo te va a guiar a tomar la mejor decisión. Invítelo a mirar el presente con esperanza, sin fijarse o establecerse en el pasado. Eso es muy importante. Si es un fracaso, a veces tenemos que aconsejar a gente que no tiene un fracaso matrimonial, no tiene dos fracasos matrimoniales, tiene tres, cuatro, cinco fracasos matrimoniales y viene a nuestro escritorio, a nuestra oficina para decirnos posiblemente vuelva a fracasar y ahora como cristiano, ¿qué hago? Entonces, olvídate, las cosas nuevas son nuevas. Yo siempre leo ese versículo de Corintios que dice, como veniste a Cristo, así quédate, ¿verdad? Entonces, veniste ya. Entonces, o sea, ya te pasó, ya estaba ahí quédate con eso, ya déjalo ahí. Las cosas viejas pasaron, las cosas nuevas que estamos construyendo, vamos a empezar a construirlas adecuadamente, adecuadamente. Y aquí viene una parte final, en la viñeta final, eh, vamos a ir viendo, ya no te voy a pedir que me ayudes porque lo vamos a ir viendo por párrafos. Pastor Manuel dice, quiero a ver el futuro como una oportunidad de cambio. Y eso es lo primero. Quiero a ver el futuro como una oportunidad de cambio. Estamos aconsejando a varones y cuando usted aconseje y es del menos, va a ver cómo el Espíritu Santo lo está preparando, porque yo siempre que he dado esta clase, tomado esta clase, el curso que tomé con Irene, siempre decía, caramba, si Dios no me hubiera puesto esto para preparar, qué barbaridad hubiera dicho. Ahí se van presentando las oportunidades.
Y a veces son con cristianos, con compañeros de trabajo, con el taxista que va y me cuenta de su vida, pero siempre le digo, recuerda que el futuro es mejor que el presente. Por eso nosotros somos seres humanos que tenemos algo tan importante que se llama esperanza. Esa esperanza se radica en esa maravillosa palabra pequeñita que se llama fe. Fe en la esperanza, la convicción de que las cosas que están adelante son mejores. Que oriente la convicción acerca del conflicto de pareja a revisar las bases con las que él ha construido su propia identidad y comportamiento de varón corregir ciertos aspectos en factor de sus hijos, en favor, perdón, de sus hijos. Ya se me está borrando la vista. Si te voy a pedir ayuda. Dice, en favor de sus hijos. Enfoque el diálogo sobre cómo podría mejorar su aporte en la formación de sus hijos si corrige ciertas actitudes en su relación con ellos. Empieza a trabajar punto por punto y aquí ya estamos entrando a un punto de relación de pareja. Es decir, te toca ir diciendo cómo puedes tú mejorar cosas, qué tienes que hacer para mejorar cosas. ¿Mm? Estas reformas podrían ayudar a que los hijos constituyan su propia identidad varonil de una forma más integral. Tú vas a ayudarle, tu generación ya se perdió, pero ahora tú estás en posibilidad de hacer una nueva generación, una nueva etapa en la que lo emocional y racional se conecten íntimamente. No está mal ser racional, no está mal ser emocional. Las dos cosas pueden conectarse íntimamente. Estoy preparando un sermón que se llama Fe y Razón, integralidad del cristianismo, ¿no? Esa es la parte importante que tenemos que entender, que cuando Pablo dice en Romanos 12 que debemos tener una fe racional, ¿no? Es una fe que decimos lo hacemos por esto, pero también tenemos una fe que tiene que ver con una esperanza futura, con la esperanza de lo que vivimos es mejor. Esta fe no se contrapone a la razón, sí se contrapone a la irración. Por tanto, podemos decir que Dios obra cambios y restauración en nuestras personas. Muchas veces tu esfuerzo no va a ser suficiente. Mira, vas a tener que darte, yo así se los digo, vas a tener que darte unos topes para que te salga el chichón y ya con el chichón, sal chichón, ¿verdad? Porque sale todo lo malo, ya cuando estamos en estas circunstancias donde Dios nos llevó a esta situación. Ahora sí, Pastor Manuel, el siguiente párrafo, proveer. ¿Estás ahí todavía? Proveer consejería pastoral o matrimonial a varones requiere ciertas consideraciones de género previas. Es posible que antes de trabajar con el problema en cuestión se requiera orientar la consejería, atender y reparar el aspecto de la identidad del varón. Esta es un área muy sensible que, que él mantiene bajo un sistema de protección muy fuerte y que por lo tanto despertará resistencias. Sigue. Sin embargo, cuando el varón ha permitido la restauración de su identidad, como tal estará en mejores condiciones para trabajar cualquier dificultad o preocupación que guarde sobre su persona, sus emociones o su relación conyugal. Las consideraciones... Voy a parar un momento, Pastor. Así es como se restituye, teniendo conciencia de que yo puedo restituir por la obra del Señor. Debemos ver esto. Las consideraciones a priori. ¿Qué quiere decir esta palabra a priori? Así, rápidamente. Porque siento de momento hacerlo, lo hago. Se debe mantener en la consecuencia. Varones, en primer lugar, es que ellos, así como las mujeres, al ser creados por Dios, les surge establecer esta relación con el Padre para entender el propósito y las normas de su vida. En segundo lugar, eso es en primer lugar, ellos tienen esa necesidad de estar. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de estar bien,
de ser hijos de Dios y de estar cerca de Dios. Es contra natura estar en pecado. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ya me perdí. Eh, mm, En segundo lugar, las consideraciones particulares de los sexos son importantes cuando se procura entender y ofrecer consejería pastoral a matrimonios, ¿no? O pastoral o matrimonial a ma- pastoral o matrimonial a varones. Es importante entender lo anterior. Y ahora sí nos vamos a la última letra, que es el final, y nos quedan 6 minutos para hablar sobre discipulado, servicio y amor. Esto aquí está añadido, ya no es del material de Irene, es material anexado aquí, que nos dice esto lo siguiente. La pastoral del hombre tiene como finalidad el glorificar a Dios, nutrirse a la luz de su palabra y alcanzar a otros a través de la proclamación del Evangelio. Recuerdan que la pastoral a la mujer, estuvimos hablando sobre los grupos de mujeres. Y aquí da un testimonio esta persona de donde fue tomado y vamos a leerlo tal cual es y luego al final comentamos en los minutitos que nos quedan cuál es nuestro trabajo en nuestras propias iglesias. Por ejemplo, en el mío no hay ninguna esfuerzo de varones. En la iglesia donde participo en predicación cada mes, sí hay un esfuerzo de varones donde se reúnen cada mes. Pero aquí nos dice, los varones de nuestra iglesia se reúnen cada viernes a las 8 de la noche, 20 horas, para ser discipulados a través de los diversos cursos bíblicos, talleres, retiros, tiempos de compañerismo y otras diversas actividades. Lo que decía, llegar a tener amigos. En un tiempo en mi iglesia nos íbamos a tomar café los varones los lunes, era el día más flojo después del domingo, nos íbamos a tomar café, no para darnos el bíblico, no para otra cosa más que le llamamos lunes de café, ¿verdad? Así era, y platicamos de nuestras cosas. Buscamos que todos los hombres crezcan en amor a Dios sinceramente, asuman un rol de liderazgo espiritual en medio de su familia. Esto es súper importante, el varón es sacerdote de la casa, entonces tiene que tener ese liderazgo o sacerdocio en la familia, trabajo, iglesia, comunidad y sirva al Señor incondicionalmente. Y cuando servimos al Señor, pues estamos en santidad y entregados a Él, a, apartados para Él. Además, es nuestra disposición conocernos, ponernos, eh, tengo que ampliar más la letra, además es nuestra disposición ponernos al servicio de nuestra iglesia para todos los proyectos, objetivos que se plantee. Porque cuando preguntan quién quiere ayudar, todas las mujeres levantan la mano y todos los hombres la bajamos más. Ese es comentario mío que estoy leyendo. Desarrollando así los dones de cada uno y apoyando cada pastoral y ministerio que necesite de nuestra ayuda. Nuestras actividades comprenden estudios bíblicos todos los viernes, está diciendo de su iglesia, talleres una vez al mes, retiros por un día a mitad del año y otros 2 o 3 días a final de año. Bueno, tienen muchas cosas que hacer. Actividades de quinonía, le hace quinonía, la coinonía, como también es correcto decir. Tiempo de acompañamiento, lo que digo es quinonía porque así se dice en el griego moderno y es la palabra convivencia. Tiempo de acompañamiento, asados, bla, 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 etc. Apoyos prácticos en el mantenimiento y reparación del local de la iglesia. Nosotros tenemos a nuestro hermano Polo aquí en nuestra comunidad de fe, que es excelente y siempre está apoyando ejecución de diversos proyectos. Y se acaba el manual del alumno, el del maestro que ustedes tienen, tiene la parte para el maestro, para una evaluación que tenemos que hacer y entregar del desarrollo de nuestro trabajo como maestro. Empezamos hace 3 años, el pastor Moisés Cárdenas, que está aquí, me decía, no les diga que son 3 años porque se le echan a correr. Y no les dijimos y aquí están, hermanos. Dios les bendiga por estar. Gracias por su tiempo
Y esta es la despedida de Zoom, pero no del módulo 15, porque nos falta el módulo 15 que vamos a tener de ser presencial y grabarlos para los que no puedan estar. Y, pero sería encantador verles en, en- en Ciudad de México y darnos que el Señor les bendiga. Y voy a pausar para pedir que oremos por este módulo, siempre que tengamos módulo, oramos y sacamos la